La ultraderecha de Alternativa para Alemania, AfD, ha alcanzado máximos de intención de voto. Si el país fuese hoy a las urnas, cerca del 20% del electorado elegiría a AfD. A pesar de que el partido ya logró cifras similares en las encuestas de septiembre de 2018, el actual contexto tiene un factor diferencial: la guerra que se libra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, la intención de voto de AfD ha ido escalando en las encuestas, una tendencia que se ha acelerado a lo largo de los últimos 3 meses. La invasión no solo ha traído consigo una guerra en suelo europeo, sino también inflación, inseguridad energética, miedo a una escalada del conflicto más allá de las fronteras de Ucrania e incertidumbre respecto al futuro entre la población alemana. ¿Es la guerra en Ucrania el principal motivo del ascenso de la ultraderecha en Alemania? ¿Qué responsabilidad tienen el gobierno y el resto de fuerzas tradicionales de este aumento? ¿Veremos una coalición entre AfD y el resto de partidos? Se lo explicamos en DW Analiza. Los datos de la última encuesta encargada por el canal público de televisión ARD hablan por sí solos. Alternativa para Alemania se acerca al 20% de intención de voto. Según esa proyección, si hoy se votase en Alemania, la Unión Conservadora de la CDU-CSU ganaría con el 29% de los votos. Resulta, sin embargo, más llamativa la lucha por el segundo puesto. Los socialdemócratas del SPD y la ultraderecha de AfD pelearían por ser segunda fuerza, con un empate al 18%. Los otros dos partidos del actual gobierno de coalición, los verdes y los liberales del FDP, quedarían por detrás con el 15% y el 7% respectivamente. Esta encuesta confirma una tendencia ya observada desde el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas cruzaron las fronteras ucranianas. Desde entonces, la intención de voto de AfD ha ido escalando lenta pero prácticamente sin pausa en todas las proyecciones electorales. Así lo demuestra la media de todas esas encuestas realizada por el Instituto Demoscópico Politics, que también traza un hundimiento de los ecoliberales de los verdes, uno de los 3 partidos de la coalición de gobierno liderada por el canciller Olaf Scholz. Also die AfD konnte vor allem hinzugewinnen so ab Mai, Juni, Juli letzten Jahres. Da ist sie dann von so 10, 11% auf 15% gegangen und jetzt in den letzten Monaten konnte sie noch mal ein paar Prozent hinzugewinnen. Und ich glaube, dass sie vor allem zugewinnen konnte, weil es gerade auch im letzten Jahr eine starke Verunsicherung gab in weiten Teilen der Bevölkerung. Unsicherheit wegen einer Ausweitung des Konflikts, Angst vor einem möglichen Atomkrieg, dann Inflation, die auf einmal Fahrt aufgenommen hat und dann als drittes auch die große Angst davor, dass man im Winter nicht mehr genug Geld hat, um zu heizen. Also dass es eine richtige Wärmekrise im Winter geben könnte. Hay, por tanto, una base material en ese crecimiento de la ultraderecha. El estudio demoscópico de la televisión pública alemana muestra, sin embargo, un dato llamativo. Solo un 28% de las personas encuestadas afirma que la economía alemana va bien. Al mismo tiempo, una amplia mayoría, un 57%, reconoce que su situación financiera personal es buena. Por tanto, y a pesar de que Alemania haya entrado en recesión técnica, no parece que la población apueste por AfD por su actual situación económica, sino más bien por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. De lo que no hay dudas es de la pésima valoración que recibe el gobernante tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales encabezado por Scholz. Solo un 19% de los encuestados está satisfecho con la labor del gobierno de coalición. Su popularidad toca así un mínimo histórico desde que llegase al poder en diciembre de 2021. Ni siquiera entre los votantes socialdemócratas y liberales hay una mayoría que apruebe al Ejecutivo. Antes de seguir con los motivos que explican el actual ascenso de Alternativa para Alemania, queremos preguntarnos qué tipo de partido es AfD. No es extraño leer en los comentarios de nuestros vídeos a espectadores que dudan de que se trate de un partido de ultraderecha y que afirman que simplemente es una fuerza conservadora, soberanista y patriota. Veamos qué dicen algunos expertos. Die Eigenwahrnehmung geht dahin, dass Anhängerinnen und Anhänger der AfD, Parteimitglieder, Parteivertreter sagen, wir sind eine konservative Partei, wir sind eine liberale Partei im Sinne von Wirtschaftsliberalismus, nicht so sehr gesellschaftlicher Liberalismus. Und dann gibt es die Außenwahrnehmung, unter anderem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch die Landesämter für Verfassungsschutz, die der Partei attestieren, dass Teile von ihr erwiesen extremistisch sind, zum Beispiel die Jugendorganisation Junge Alternative oder einzelne Landesverbände oder zum Beispiel einzelne Personen wie Björn Höcke, die als Rechtsextremisten eingeordnet werden.
Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass es diese extremistischen Tendenzen in der Partei gibt und dass ihr zu wenig aktiv entgegengesetzt werden, sondern man lässt viele Leute gewähren. Von daher finde ich schon, dass sich die AfD auch in diesen 10 Jahren deutlich nochmal nach rechts außen und auch in den Rechtsextremismus entwickelt hat. Spätestens mit dem letzten Parteitag vor einem Jahr in Riesa ist klar, dass in der Partei niemand eine Chance hat, der nicht ein offenes Bündnis mit dem rechtsradikalen Pol eingeht. Das heißt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die von Rechtsradikalen geprägt ist, von Rechtsradikalen dominiert ist, auch wenn sie nicht in kompletter Gänze eine rechtsradikale Partei ist. Dass die Partei eben eine sehr scharfe, eigentlich gegen das ganze demokratische System gerichtete Kritik permanent äußert in all ihren Äußerungen, also auch in ihren Bundestagsreden. Da wird eigentlich nicht nur die Regierung als Regierung angegriffen von einer Partei, die in der Opposition ist und selbst die Regierung führen möchte, sondern da wird das parlamentarische System, wie es jedenfalls repräsentiert wird. Die Ampelregierung hier fabriziert natürlich der Genickschuss für jeden, der für das Alter vorgesorgt hat. Alternativa para Alemania, en su deriva radical y reaccionaria, ha ido aprovechando a lo largo de sus 10 años de vida diferentes crisis para avanzar electoralmente. En 2015 fue la llegada de más de 1 millón de refugiados, procedentes sobre todo de Oriente Próximo, y su feroz crítica a la política migratoria de la entonces canciller Angela Merkel lo que los impulsó. Después vino el coronavirus y las restricciones de la vida pública, a las que AfD opuso resistencia sin conseguir realmente crecer en las encuestas. El inicio de la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un antes y un después en la vida política de Alemania y del resto del mundo. No solo se trata de una guerra con proyección internacional, sino que sus consecuencias también rebasan fronteras. Inflación, crisis energética, recesión y temor a que las cosas se pongan aún peor. En ese contexto marcado por el miedo, AfD sí ha conseguido esta vez perfilarse como el único partido de oposición real para partes importantes de la población alemana. Ich finde, das wichtige Stichwort dabei ist die Friedenspartei. Das ist ein Konzept, was vor allem auf Partei- und Fraktionschef Tino Kruppalla zurückgeht, der diesen Begriff ganz deutlich erst eingeführt, jetzt nach vorne gestellt hat. Dahinter verbirgt sich, ich finde, eine Neupositionierung der AfD. Das heißt, sie ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, sie ist gegen Sanktionen, sie setzt auf eine Politik der Zurückhaltung, was die Ukraine angeht. Was interessant ist, weil eigentlich hat sich die AfD immer als selbsternannte Bundeswehrpartei, als selbsternannte Armeepartei positioniert. Und das ist jetzt mit Tino Kruppalla anders. Er stellt auch ganz deutlich den russlandfreundlichen Kurs nach vorne. No hay consenso sobre si la guerra en Ucrania es la principal causa del ascenso de la ultraderecha alemana. Pero lo que sí es innegable es que la incertidumbre generada por la actual situación mundial empuja a AfD en las encuestas. Angst, Unsicherheit, das ist eigentlich der Motor der AfD. Angst vor sozialem Abstieg, Angst davor, nicht genug zu kriegen im Verhältnis zu anderen Menschen, die nach Deutschland kommen beispielsweise. Also da hat sicherlich der Krieg Dinge ausgelöst, die dazu führen, dass die Partei eben wieder Stärke beziehen konnte. A la guerra en Ucrania hay que sumar otro factor de carácter internacional, la normalización dentro de la Unión Europea de partidos de ultraderecha o ultraconservadores. Un partido posfascista lidera, por ejemplo, actualmente el gobierno en Italia. Polonia y Hungría hace años que conforman un bloque de corte autoritario en el flanco este de la UE. En España y Francia puede que pronto haya gobiernos de ultraderecha o participados por partidos de derecha radical como Vox. Alemania ya no está a salvo de esa ola nacionalista. Da ist sicherlich Ungarn das sichtbarste Beispiel, auch wegen der Rolle von Viktor Orban als Kritiker der Flüchtlingspolitik, der deutschen Flüchtlingspolitik oder überhaupt eben der traditionellen liberalen europäischen Flüchtlingspolitik. Und es gibt auch die Vorstellung bei der AfD, dass man ihr sozusagen jetzt auch nicht vorwerfen solle, dass sie die eigene Nation ins Zentrum stellt, weil das in anderen Ländern sowieso normal sei. Dass wir es da mit einer Art Renaissance auch des Nationalismus zu tun haben. Auch der Brexit
ist natürlich so ein Fanal gewesen, wo man dann sagen kann, ja, da die Engländer als klassisches Land liberaler nationalstaatlicher Tradition haben jetzt eben dann auch ausdrücklich diesen antieuropäischen Schritt vollzogen. El gobierno tripartito alemán se encuentra en una situación cada vez más precaria. Las disputas internas son cada vez más visibles y esa falta de unidad interna del gobierno del canciller Scholz, sumada a una deficiente comunicación política, también alimenta el voto protesta para AfD. Y todo ello con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Así las cosas, no es descabellado pensar que Alemania tenga que enfrentarse a unas elecciones anticipadas, porque el actual gobierno no consigue agotar su mandato hasta el año 2025. El país enfrenta además 5 elecciones regionales entre este año y el próximo, 3 de ellas en los estados germano-orientales de Brandeburgo, Sajonia y Turingia. En estos 3 últimos, AfD podría convertirse en la fuerza más votada. La dirección de la Unión Conservadora de la CDU-CSU sigue negando que vaya a pactar o a colaborar con la ultraderecha, como ya ha ocurrido en otros países de su entorno, como España, Austria o Italia. Pero la fortaleza de AfD en las encuestas hace crecer las dudas sobre el llamado cordón sanitario dentro del conservadurismo alemán. Die Gefahr, die ich sehe, ist nicht unbedingt die, dass man sagt, da entsteht eine Koalition, sondern die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man die AfD durch das eigene Verhalten so stark macht, dass es einfach mit den anderen nicht mehr funktioniert. Alemania vive probablemente los tiempos más inciertos desde el fin de la Guerra Fría y su reunificación hace ya más de 30 años. Hay 2 diferencias fundamentales entre entonces y ahora. En 1990, la perspectiva de la población respecto al futuro era menos pesimista que hoy. Y por aquellos años, el país no contaba con un partido de ultraderecha arraigado en su Parlamento Federal. Ese partido se llama hoy AfD, y al igual que la guerra en Ucrania, pone a prueba al sistema político de Alemania.